Uno de los problemas que existió en su momento, acordaos que las redes neuronales es algo que se inventó por ahí a finales de los años 50 y en los años 90 tuvo un resurgimiento, pues sobre todo por el acceso a los computadores personales que nacieron en aquella época, y entonces la gente podía correr muchas cosas y entre otras este tipo de algoritmos de entrenamiento, ¿no? Y lo que sucedía es que, aparte de los problemas de la potencia computacional que pudieran tener las máquinas en aquella época, lo que sucedía es que en muchas ocasiones se hacían redes de más de 3, 4 o 5 capas y esas redes no se entrenaban bien. Digamos que lo que sucedía es que se aumentaba la complejidad de los modelos añadiendo más capas y eso no ayudaba a mejorar ni siquiera el desempeño en los datos de entrenamiento, ¿no? Y el problema que se encontró en ese momento, el problema que se encontró fue el siguiente. Supongamos que tenemos una red, ¿no? Que es lo que estoy ilustrando aquí, con varias capas, y aquí estoy ilustrando 3 capas escondidas de entre medias, ¿no? 4 capas escondidas de entre medias. Lo que sucedía en muchas ocasiones es que en cuanto yo añadía más capas, los pesos, porque la red empezaba a entrenarse con unos pesos inicializados de manera aleatoria, y lo que sucedía es que los pesos de las capas, sobre todo de las primeras capas, casi que no se movían en el entrenamiento. Es decir, cuando hacíamos el gradiente descendiente, en el cual los pesos en una cierta capa, en una época los actualizábamos con los pesos, estos son los pesos en una cierta época, con su valor en la época anterior o en el step anterior, si estamos haciendo con batches, si estamos haciendo con batches de la época anterior, más el learning rate por el gradiente de los propios pesos, ¿no? Y actualizábamos los pesos. ¿Qué es lo que sucede? Si resulta que nosotros durante el entrenamiento vemos que los pesos no se mueven, es decir, que los pesos de una época respecto a las anteriores son muy parecidos, o casi o prácticamente iguales, eso quiere decir que esta actualización que estamos haciendo no está funcionando. No está funcionando quiere decir que este valor del gradiente es muy cercano a cero, ¿no? Eso es lo que estaba sucediendo. No se movían los pesos de las primeras capas y entonces al no moverse los pesos de las primeras capas ya no tenía sentido seguir añadiendo más capas, porque según añadíamos más capas lo que hacíamos es que más capas del principio eran las que quedaban sin moverse, ¿no? Y entonces eso impedía que las redes acabaran de entrenarse, aunque tuviéramos muchos datos y aunque hubiera, y usando la potencia computacional que había en la época, que para muchos problemas era más que suficiente para ver esto, ¿no? ¿Por qué surge este problema? ¿Por qué resulta que este gradiente es cero? Bueno, esto resulta, o muy cercano a cero, esto resulta por varias causas. Fijaos que en la derivación del gradiente, es decir, en este cálculo, esto es el gradiente de la función de pérdida respecto a los pesos, ¿no? Que en el fondo es lo que estamos poniendo aquí, es la derivada de respecto a cada uno de los pesos. Acordaos que estos pesos en realidad es una matriz. Si estas son 100 neuronas, si estas son 150 neuronas, pues estos pesos de acá es una matriz de 100 por 150, ¿no? Y hay una derivada parcial por cada uno de estos 100 por 150 pesos, ¿no? Bien, la derivada la derivada parcial de la función de pérdida respecto a los pesos es proporcional a la derivada en cada una de las capas posteriores, ¿no? Por tanto, la derivada, el gradiente en esta capa de los pesos es proporcional
al gradiente en estos, en el siguiente, en el siguiente y en el siguiente, ¿no? Y además también es proporcional a los propios pesos, ¿no? Entonces, ¿cuándo es esto cero? Bueno, cuando cualquiera de los componentes de esta expresión empieza a ser cero, ¿no? Y sobre todo cuando el gradiente de estos pues también empieza a ser cero, ¿no? Y fijaos que en cuanto uno empieza a ser cero, o los propios pesos, ¿no? Empiezan a ser cero, pues resulta, pero aquí estamos viendo aquí estamos viendo la expresión del gradiente en L, pero si consideramos la expresión del gradiente en la capa L pequeña, en la capa anterior, L-1, en cuanto uno de estos empieza a ser cero, este también va a participar en la expresión de este gradiente, que es el de la capa anterior, ¿no? O sea, todos estos, ¿no? Es decir, en cuanto uno de estos empieza a ser cero, empieza a contribuir a que los que están más abajo en capas anteriores también sean ceros, ¿no? Entonces es como una especie de efecto acumulativo. Y el problema es que en cuanto teníamos gradientes que eran cero, ese cero se propagaba mucho hacia atrás y entonces como se propagaba mucho hacia atrás, impedía que actualizáramos los propios pesos, aunque los propios pesos no fueran cero, ¿no? Impedía que actualizáramos esos pesos y bueno, la gente decía que la red no aprende, ¿no? Que sabéis que a mí no me gusta mucho decir que estos métodos, estos algoritmos aprenden o no aprenden, ¿no? Sino se calibran con datos. Entonces, ¿por qué los gradientes, siguiendo, tirando del hilo más allá, ¿por qué estos gradientes pueden ser cero, ¿no? Entonces, fijaos que supongamos que tenemos una activación que es sigmoide, ¿sí? Una activación sigmoide. Sí, dibujamos esto, el 0,5, es el 0, el 1 y el 0, ¿no? ¿Cuándo es el gradiente pequeño? ¿Cuándo es el gradiente pequeño en esta función? Dado uno de los pesos, ¿no? Cojamos una de estas neuronas, ¿no? Una de estas neuronas, una de estas neuronas, ¿no? Cuando la salida, cuando este gradiente es pequeño, bueno, cuando la activación está por aquí, el gradiente, acordaos que es como la tangente, ¿no? La pendiente de la tangente. Entonces, cuando estamos por acá, el gradiente es pequeño, ¿no? ¿Cuándo el gradiente es pequeño? Pues cuando el gradiente es pequeño cuando los pesos pueden ser grandes. Fijaos que esta expresión se me hace pequeña cuando cualquier elemento es pequeño, incluidos los pesos, pero es que cuando los pesos son grandes y yo tengo una sigmoide, a la vez estoy haciendo que estos gradientes sean pequeños, ¿no? Fijaos que cuando un peso es grande, en esta expresión no me contribuye a que esto sea cero, pero me contribuye indirectamente porque los gradientes van a ser pequeños, ¿no? Si yo tengo una sigmoide, y si yo tengo una tangente hiperbólica, pues también porque simplemente está corrida en medio punto hacia abajo, ¿no? O un punto hacia abajo. Y fijaos que el hecho de esto es lo que se decía que se saturaban las neuronas, ¿no? Básicamente que los pesos y las activaciones hacían que estos valores fueran grandes, eran por acá y entonces los gradientes eran pequeños y durante el entrenamiento no se movían los pesos. Entonces, ¿cómo podemos arreglar esto? Hay muchas formas de arreglar esto, ¿no? Por un lado, podríamos tener cuidado de que los pesos estén siempre en regiones que tengan gradientes significativos, ¿no? Eso lo vamos a arreglar ahora dentro de unos vídeos con el problema con la parte de weights initialization, ¿no? Bien, otra manera de arreglar esto, bueno, por cierto, esto lo vamos a ver también en el módulo 3, en la parte de batch normalization, nos va a ayudar también a arreglar esto. Igualmente, ¿no? Un poco manejando no los pesos, sino las activaciones aquí fuera, directamente transformando las activaciones para que estén más en las regiones que tienen más gradiente, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en el módulo 3.
Otra forma en la cual podemos arreglar esto es, bueno, cambiemos la función de activación para que sea una función que tenga más gradiente, ¿no? Pues bueno, ¿cómo podemos cambiar esta función para que tenga más gradiente? Sin incluso saber matemáticas, es decir, yo quiero que esto tenga más pendiente. Bueno, yo podría hacer una función así. Yo podría hacer una función que aquí tiene pendiente, hace un cambio y aquí tiene pendiente. Bueno, esto es una función que tiene pendiente para ambos lados. Está bien. O yo podría poner la pendiente un poco así también, y entonces así yo estoy forzando que haya pendiente en ambos lados y que entonces los pesos se muevan. Otra cosa es que los pesos se muevan hacia direcciones que sean interesantes, ¿no? Bueno, esta función que me he inventado aquí según estaba hablando en realidad no se usa. Las dos funciones que se usan mayormente para esto es lo que se llama la ReLU, perdón, vamos a poner aquí el 0, el eje el 0 también, la ReLU, que es Rectified Linear Unit, ¿sí? Que es una función muy sencilla, simplemente esta función, vamos a ponerle aquí otro color, esta función así y así. Es una función que incluso se puede hacer suavizada con algún tipo de ecuación, pero es esta función. Aquí el gradiente es 0 y aquí el gradiente es 1 directamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí yo puedo saturar todo lo que quiera la neurona, pero siempre voy a tener gradiente, ¿no? Fijaos que es un arreglo muy rupestre, ¿eh? Es decir, oye, ¿qué sucede? Que yo tengo mi función que es así y resulta que aquí estoy plano y no tengo gradiente. Oye, pues no lo pongas plano, ponlo así y así tienes gradiente, ¿no? Fijaos que es un arreglo como muy intuitivo, muy rupestre, ¿no? Aquí el valor sobre todo está en darse cuenta de por qué no estoy todos el hilo, estamos empezando a tirar del hilo desde el hecho de que esto no se me estaba entrenando. ¿Que no se me entrena por qué? Pues porque esto no se me actualiza. ¿Esto no se me actualiza por qué? Porque esta expresión es de esta manera y me depende de todas las derivadas de las capas siguientes. ¿Y estas derivadas por qué son 0? Ah, porque tengo el gradiente, tengo el sigmoide y cuando estoy por aquí. En fin, es una cadena ahí argumental a la cual se llega a la cual se soluciona al final con un recurso muy sencillo. Oye, que necesito gradiente, bueno, pues tengamos gradiente, ¿no? Esta función tiene el problema de que por este lado, por supuesto, no hay gradiente, entonces si caigo por acá no tengo gradiente, ¿no? Una forma de solucionar esto es usando la que se llama el leaky ReLU, ¿sí? Que es de esta manera, es decir, yo tengo un poco de gradiente por acá, yo tengo el gradiente por acá y tengo un poquito menos de gradiente por acá, ¿no? Ojo, que interesa la no linearidad, ¿no? Es decir, interesa, porque al final si uno puede decir, bueno, pues tengamos una función lineal, que es una función que tiene gradiente. Pero claro, una función lineal al final pierdo una característica fundamental de las redes neuronales, que es la no linearidad, ¿no? La no linearidad es la que permite que las redes neuronales implementen funciones, una clase de funciones muy grande, ¿no? Si no tuviéramos la no linearidad, no tiene ni siquiera sentido tener muchas capas porque todas son equivalentes a una, ¿no? Entonces, no nos interesa tener este tipo de función, aunque tiene el gradiente como quisiéramos. Entonces, bueno, se tiene esta función o esta otra función. Y es una manera muy sencilla de arreglar un problema, y esto funciona mucho en Machine Learning, ¿no? Hay muchos problemas que se solucionan de manera muy artesanal, como es en este caso, y en realidad esto es también muy significativo, muy diciente del modo de trabajar en Machine Learning, ¿no? Hay mucha prueba y error. Una vez identificado un problema, el hecho de decir, bueno, voy a poner esta función de pérdida, esta función de activación, no quiere decir necesariamente que me funcione. Uno se le ocurre, bueno, pues vamos a arreglar de esta manera tan sencilla, experimentamos, bueno, y vemos que va funcionando y vemos que tenemos mejores resultados, ¿no? Que es lo que vamos a ver en el fondo, en el notebook de ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, estas son las distintas funciones y vamos a hacer otro vídeo ahora en el cual vamos a explicar un poquito qué es lo que vamos a inspeccionar en las redes, en el notebook de ejemplo, porque vamos a ver el efecto en el entrenamiento
de tener las distintas funciones, ¿no?, de activación. Vamos a ver que con este tipo de funciones el entrenamiento va a ir más deprisa, los pesos se van a mover y vamos a ver con TensorFlow y TensorBoard cómo es eso.